Esta es de cuando era un niño. No es algo de lo que hable mucho o incluso piense realmente. Cada vez que lo hago, me da una sensación desagradable por dentro. Es difícil de describir. Quizás escribirlo me dé algún tipo de liberación o lo que sea, pero quién sabe. Fui a un internado en los suburbios. Estuve allí desde el 8º grado y terminé quedándome la mayor parte de la escuela secundaria. Compartía habitación con un chico llamado Weston. Al principio no éramos cercanos, simplemente nos habían juntado como a todos los demás, pero con el tiempo nos acostumbramos el uno al otro. La habitación en sí era básica: 2 camas, 2 escritorios y un pequeño armario compartido. Después de unas semanas, empecé a notar cosas raras sobre Weston. Para empezar, me dio una lista de cosas que no me permitía traer de vuelta a la habitación. De la nada, además. ¿Cómo? Simplemente se acercó a mí con un trozo de papel doblado, como si fuera algo habitual que se esperara de un compañero de cuarto. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, la lista en sí era aún más extraña. Había un montón de cosas al azar en ella, que ni siquiera tenían sentido remotamente. No puedo recordarlo todo, pero aparentemente no me permitían traer ranas a la habitación, como si alguna vez hubiera tenido la intención de hacerlo. Ni siquiera sabía dónde encontraría alguien una rana, y mucho menos por qué la traería a su habitación. Pero lo más extraño de la lista con diferencia era la sal. No comes sal, así que no podía imaginar por qué sentiría la necesidad de decírmelo. ¿Qué pensaba? Que yo traía un salero a la habitación sin razón alguna. Eso era absurdo. Además, estaba mal visto traer cualquier alimento a tu dormitorio, lo que aumentaba el misterio. Y más allá de eso, ¿qué tipo de problema podría plantear la sal en primer lugar? Hasta donde yo sabía, las alergias a la sal no existían, así que no podía imaginar lo que estaba tratando de evitar con eso. Era simplemente extraño, especialmente por lo serio que se lo tomaba. Podrías pensar que era su forma de bromear, pero te digo que este chico no sabía lo que era el humor. También tenía la costumbre de murmurar para sí mismo, no solo ocasionalmente, sino en voz baja, especialmente por la noche cuando las luces estaban apagadas. A veces captaba pequeños fragmentos, como si estuviera hablando con alguien, pero nunca había nadie más en la habitación. Al principio era realmente espeluznante, especialmente cuando me despertaba accidentalmente al hacerlo. Pero como todo lo demás, finalmente me acostumbré. También guardaba este pequeño cuaderno, que no era nada del otro mundo hasta que me di cuenta de lo que había dentro. La forma en que nunca dejaba que nadie lo viera me hizo pensar que era algo embarazoso o personal, pero me equivoqué. Sabía a ciencia cierta que lo guardaba debajo de su colchón, y mi curiosidad se hinchó esta vez, superándome al final. Un día, cuando él no estaba en la habitación, busqué debajo de su colchón hasta que lo encontré. La gran mayoría estaba vacía, pero había algunas páginas que tenían algo escrito. Tardé solo 2 segundos en darme cuenta de lo que estaba mirando. Era una larga lista de nombres, y muchos estaban tachados. Lo leí, y me di cuenta de que muchos de los nombres eran de niños que conocía de la escuela. Lo escaneé frenéticamente buscando mi nombre, y me horroricé al encontrarlo en una de las últimas páginas. No estaba tachado, lo que supuse que era bueno, pero no tenía idea de lo que significaba. Sin embargo, no había nada más allí, solo los nombres, la mayoría de los cuales no estaban tachados. Intenté descifrarlo, pero no había nada especial en la lista. Mientras lo guardaba, no pude evitar preguntarme por qué alguien sería tan reservado sobre algo tan inofensivo. Si no fuera por la forma en que Weston protegía esa cosa con su vida, probablemente lo habría descartado como una lista de personas que no le caían bien en la escuela o algo así. Pero por alguna razón, ver esa lista me dio una sensación realmente enfermiza por dentro, como si Weston fuera más que un chico socialmente torpe. Durante semanas después de eso, estuve extremadamente paranoico de que de alguna manera supiera lo que había hecho, y empecé a preocuparme de que me fuera a hacer algo. Para empezar, no interactuábamos mucho, pero habría jurado que lo sorprendía mirándome mucho más a menudo de lo que lo había hecho antes. Esta inexplicable sensación de miedo empezó a pesar sobre mí, y gradualmente pasé más y más tiempo fuera de mi dormitorio. Tenía bastantes amigos, y llegó un punto en que pasaba más tiempo en los dormitorios de mis amigos que en el mío. Entonces una noche, algo sucedió que hizo que toda mi paranoia se sintiera justificada. Me desperté al azar en medio de la noche. No tenía idea de qué hora era, pero estaba completamente oscuro afuera y no podía ver nada. Al principio,
Pensé que me había despertado de nuevo con los murmullos de Weston, pero a medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, me di cuenta de que la realidad era mucho peor. Weston no estaba murmurando. Eso era porque, en cambio, estaba literalmente encorvado sobre mi cama, simplemente parado allí en la oscuridad, sonriendo. Sus manos estaban ligeramente levantadas, como si estuviera a punto de hacer algo, pero se había congelado a mitad de movimiento. Grité. No pude evitarlo, y me senté en la cama. A pesar de mi arrebato, no dejó de sonreír. Ni siquiera se inmutó con mi grito. Simplemente siguió mirándome sin siquiera alterar su postura. El shock de haber sido despertado así fue una cosa, pero la forma en que ni siquiera reaccionó lo hizo aún más aterrador. Cuando finalmente le exigí saber qué estaba haciendo, simplemente dijo que había estado hablando dormido, como si esa respuesta vacía de alguna manera lo explicara todo. Como si fuera totalmente normal estar parado sobre la cama de alguien a las 2:00 de la mañana. No sabía qué decir. Todavía estaba en parte en shock, y la forma en que siguió sonriendo incluso después de explicarse me disuadió de hacer más preguntas. Volvió a su cama sin decir una palabra más. Me quedé despierto el resto de la noche y no por elección. A la mañana siguiente intenté sacarlo a colación. Me sentía más cómodo y, sinceramente, más seguro al preguntarle sobre ello ahora que había luz del día en la habitación. Pero actuó confundido, como si realmente no supiera de qué estaba hablando. Tampoco de una manera enojada, sino más bien como, «Está bien, hombre, lo que tú digas», como si pensara que lo estaba inventando como una especie de broma. No podía decidir si era un muy buen mentiroso o si realmente no recordaba el incidente. No podía decidir cuál era peor. Después de eso mi miedo solo empeoró, y no solo a Weston. Es difícil de explicar, pero empecé a tener miedo de la habitación misma, como si su presencia la hubiera infectado de alguna manera. Incluso cuando él no estaba allí, me sentía incómodo en mi propio dormitorio. Las cosas solo empeoraron. Aproximadamente una semana después, regresé a la habitación una noche para encontrar una pequeña serpiente de jardín en mi cama. No estoy bromeando. Había una serpiente viva en mi cama. Volví a gritar y miré a Weston, que estaba sentado en su escritorio con una expresión en blanco en la cara. Esta vez sí se disculpó, y dijo que solo pretendía hacer una broma inofensiva. Pero yo no lo tomé así. Cuando le pregunté de dónde había sacado una serpiente en primer lugar, me miró confundido y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, «¿Qué quieres decir? Están por todas partes». No sabía qué decir a eso. Me preocupaba que si decía algo equivocado, realmente intentara hacerme daño. Nunca había visto una sola serpiente en el campus, pero estábamos rodeados de bosques, así que tal vez tenía razón. Pero lo que realmente me asustó fue cuando abrió un frasco en su escritorio, y la serpiente simplemente se deslizó dentro por sí misma, como si quisiera ser capturada. No entendía cómo un animal salvaje simplemente haría eso. Todo, desde encontrar la serpiente hasta su espeluznante respuesta y la forma en que se comportó, fue espeluznante. Más espeluznante de lo que lo estoy describiendo. No lo denuncié. Mi yo joven e ingenuo simplemente no podía superar lo que Weston haría si lo metía en problemas. Eso es lo que tienes que recordar. Era tan joven. Tenía 13 años. No tenía la edad suficiente para saber cómo lidiar con la situación. El punto de ruptura llegó unas noches después. Comenzó con lo que pensé que era una pesadilla. Estaba en parálisis del sueño, totalmente incapaz de moverme. Y había una masa oscura girando alrededor del techo. Era como una mancha y como una nube, y palpitaba como si estuviera viva o al menos respirando. Seguía cambiando y moviéndose, y solo pude observar cómo comenzaba a descender hacia mi cama. Luego, una garra o algo parecido a una garra emergió de la masa y comenzó a arañar el marco de mi cama, y luego comenzó a acercarse a mí. Pero antes de que pudiera agarrarme, de repente retrocedió como si algo la hubiera quemado o asustado. Y luego se volvió completamente loca. Comenzó a volar por la habitación muy rápido como si estuviera enojada o herida. Tiró muchas cosas de nuestros escritorios y hurgó en nuestro armario. Y en un movimiento brusco, voló hacia la ventana y la atravesó, desapareciendo en la oscuridad del exterior. En el instante en que escuché el vidrio romperse, mis ojos se abrieron de golpe, solo que mi cuello ya estaba apuntando hacia la ventana, como si hubiera estado mirando hacia allá todo el tiempo. Y de repente, me di cuenta de por qué eso era tan aterrador. La ventana estaba realmente rota. Lo que es peor es que había fragmentos de vidrio cayendo al suelo en tiempo real,
como si se acabara de romper hace unos momentos. El resto de la habitación se veía idéntico a la escena de mi sueño. Era una coincidencia perfecta. A pesar de estar seguro de que ahora estaba despierto, todavía no podía moverme. Pero fue el momento más aterrador de mi vida. Aparté los ojos de la ventana y me di cuenta de que había rasguños largos en el marco de mi cama, exactamente en el lugar donde la garra de mi sueño había raspado. El miedo no desapareció, pero la parálisis sí. Tan pronto como pude moverme de nuevo, mi primer pensamiento fue que Weston lo había hecho de alguna manera. Fui a su cama, pero estaba profundamente dormido. Incluso roncaba, pero no iba a dejar que me engañara de nuevo. Empecé a zarandearlo, sabiendo que estaba fingiendo, pero no se despertó. Seguí zarandeándolo, y cuanto más tiempo permanecía dormido, más desesperadamente deseaba que se despertara. Era una sensación tan desagradable. Estaba mortalmente aterrorizado por él, y mortalmente aterrorizado por lo que significaría si él no hubiera estado detrás de todo. Si mi pesadilla no hubiera sido una pesadilla. En el momento en que empecé a pensar en esa posibilidad, empecé a temblar. Quería poder culparlo por lo que había sucedido, o al menos tener a otra persona para sentirme menos solo y asustado. Pero no se despertó. Era demasiado para mí. Volví a mi cama, me acurruqué en una bola y empecé a llorar. No sabía qué más hacer. La ventana rota era real. La habitación saqueada era real. Los rasguños en el marco de la cama eran reales. Unos minutos después, Weston finalmente se despertó. Parecía genuinamente sorprendido por el estado de la habitación. Pensé que eso significaba que estábamos juntos en esto, pero no. En cambio, me acusó de haber hurgado en sus cosas y nos metimos en una pelea a gritos. No podía creer que estuviera tratando de culparme a mí de todo cuando él era el psicótico. Empezó a sisearme como un gato, y luego empezó a gritar en un idioma extranjero, uno que nunca antes había escuchado. No era normal. La gente normal no hace eso. Sentí que estaba a punto de atacarme. Las cosas se vuelven un poco borrosas después de eso. El consejero apareció en nuestra puerta, probablemente debido a todo el ruido, y nos acompañó a los dos fuera. Esa noche terminé durmiendo en una habitación vacía. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me estaba congelando. Tardé unos segundos en darme cuenta del porqué. La ventana de esa habitación estaba abierta de par en par, aunque definitivamente recuerdo que estaba cerrada. Nadie más se suponía que estuviera allí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi cerebro ya estaba trabajando en una explicación racional de lo que había sucedido la noche anterior, pero ver esa ventana abierta lo destruyó todo. Uno de los consejeros me dijo que fuera a buscar mis cosas a mi antigua habitación. Cuando llegué, todas las cosas de Weston ya se habían ido. Debió haberlas recogido esa misma mañana. Nadie me dijo qué estaba pasando. La administración simplemente me trasladó a una habitación diferente, con un compañero de habitación diferente. Cuando pregunté por Weston, me dijeron que ya no era mi problema. Nunca más lo volví a ver. Honestamente no recuerdo mucho sobre el resto de mi tiempo en esa escuela. Creo que mi cerebro simplemente cerró todo y bloqueó todo como último recurso, o como una especie de mecanismo de afrontamiento. No creo que nunca sepa qué le pasaba a ese chico Weston. Pero no me importa. He pensado en todas las explicaciones posibles para lo que sucedió esa noche, y ninguna de ellas tiene sentido. La ventana estaba rota desde el interior. Cualquier cosa que la hubiera roto desde el exterior habría estado tirada en el suelo. Y me cuesta convencerme de que fue Weston, no solo por lo profundamente que había estado durmiendo, sino también por lo rápido que me había despertado después de la pesadilla. Lo habría visto corriendo de vuelta a su cama. Algo anormal sucedió esa noche, y me aterra pensar que pude haberlo presenciado, que mi pesadilla no había sido una pesadilla. Cuando tenía 9 años, vivía con mis padres en una casa adosada estrecha, apretada entre 2 edificios idénticos. Mi dormitorio estaba en el tercer piso con una ventana que daba directamente a la casa de atrás. Las casas estaban tan cerca que podía ver directamente la habitación de enfrente, que estaba a unos 6 metros como máximo. Durante mucho tiempo, nunca hubo nadie en la ventana, pero yo solía mirar a través de ella de vez en cuando por curiosidad. De todos modos, un día, de hecho, había alguien en la ventana. Era una chica. Parecía de mi edad, con cabello oscuro y una cola de caballo. La otra cosa que recuerdo de ella era que llevaba un suéter amarillo. Me saludó con la mano, y yo le devolví el saludo. Luego se salió del marco de la ventana. Después de eso,
Nos saludábamos todos los días después de que llegaba a casa de la escuela. Ella siempre estaba allí a las 3:30, como si estuviera esperando, y siempre llevaba el mismo suéter amarillo. Jugábamos a través de las ventanas. Ella sostenía dibujos, y yo adivinaba lo que eran. Yo le mostraba mis deberes, y ella me daba un pulgar hacia arriba o hacia abajo. En los días cálidos, abría mi ventana e intentaba hablar con ella, pero ella nunca abría la suya. Simplemente sonreía y señalaba su oído como si no pudiera escuchar a través del cristal. Supuse que sus padres eran estrictos con mantener las ventanas cerradas. Un día le pregunté a mi madre sobre la chica. Mi madre dijo que los Murphy vivían allí, una pareja mayor sin hijos. Le conté sobre la chica, y ella dijo que tal vez tenían una nieta de visita. Eso me puso un poco triste, porque significaba que probablemente desaparecería algún día. Pero no lo hizo. Estaba allí casi todos los días a la misma hora, y jugábamos nuestros juegos durante 30 minutos o una hora antes de que ella se alejara de la vista. Unas semanas después, me desperté alrededor de las 12 a.m. con unos golpecitos. Me acerqué a mi ventana y me di cuenta de que era la chica. Estaba en su ventana, lo cual era extraño porque nunca la había visto en ningún momento que no fuera justo después de la escuela. No estaba sonriendo como de costumbre. Señaló hacia abajo a algo que no podía ver, y juntó las manos como si estuviera rogando. No sabía lo que quería, pero empezó a asustarme. Así que volví a meterme en la cama. Los golpecitos continuaron durante unos minutos más, y luego se detuvieron. Ella no estuvo en la ventana durante 3 días después de eso. Empecé a pensar que la había molestado al ignorarla esa noche, pero luego en la 4ª noche, los golpecitos me despertaron de nuevo. Esta vez estaba presionando ambas manos contra el cristal. Su boca se movía como si estuviera diciendo algo, pero yo no podía oírla ya que su ventana estaba cerrada. Su aliento empañaba la ventana, lo cual era extraño porque era mediados de mayo y hacía calor. Seguía diciendo las mismas palabras en silencio. Honestamente parecía que estaba diciendo, «Ayúdame». Luego retrocedió y vi algo que me hizo asustar. Había una mancha oscura en su suéter amarillo, como una mancha de pintura o barro. Corrí a la habitación de mis padres casi llorando. Mi padre corrió a mi habitación y miró por mi ventana, pero la luz estaba apagada y la chica ya no estaba en la ventana. Mis padres me convencieron de que era solo una pesadilla y me dijeron que volviera a dormir. A la tarde siguiente, después de que la chica no apareció en la ventana, trepé nuestra cerca trasera y vi a la señora Murphy en su jardín. Sonreí y saludé, y ella parecía feliz de verme a pesar de que nunca nos habíamos conocido. Le pregunté por la chica de la habitación del 3er piso. Ella dejó de sonreír. Dejó su regadera y se acercó un poco más a la cerca. La forma en que dejó de sonreír tan abruptamente me asustó un poco. Me preguntó cuánto tiempo la había estado viendo. Le dije que unas pocas semanas. Me preguntó cómo era esta pequeña y le describí su cabello oscuro y su suéter amarillo, y cómo nunca abría su ventana. Entonces la señora Murphy me dijo que volviera a entrar. Pensé que estaba en problemas. Las cosas cambiaron mucho después de ese día. Estaba bastante segura de que la señora Murphy llamó a mi madre, lo que me hizo pensar que estaba aún más en problemas. Mis padres movieron mi cama a la pared opuesta esa misma noche. Colgaron cortinas gruesas sobre mi ventana, las pesadas que bloqueaban toda la luz. Cuando les pregunté por qué, dijeron que era para ayudarme a dormir mejor, pero yo sabía que algo andaba mal. Al día siguiente, de camino a casa de la escuela, mi madre me dijo que ya no podía jugar al juego de saludar. Cuando le pregunté por qué, ella solo dijo que era demasiado mayor para amigos imaginarios. Le dije que no era imaginaria, que la había visto durante meses. Mi madre simplemente repitió que ya no podía ir a la ventana. Estaba tan confundida y sinceramente dolida. Nadie me explicaba nada. Mi amiga se había ido. Nunca más apareció en la ventana. Mis padres actuaron como si hubiera hecho algo malo al verla. No es que pudiera expresarles mis sentimientos de todos modos. Los estaba desobedeciendo solo por ir a la ventana en primer lugar. Nos mudamos como un año después. No fue hasta que estuve en la escuela secundaria que mi madre finalmente me explicó las cosas. O más específicamente lo que la señora Murphy le había contado. Aparentemente, los anteriores dueños tenían una hija llamada Jenna. Tenía 11 años cuando fue atropellada por un coche justo enfrente de la casa. Sucedió justo después de la escuela, y ese fatídico día llevaba un suéter amarillo. La familia se mudó poco después. Cuando los Murphy compraron la casa, intentaron usar esa habitación del 3er piso,
pero terminaron sellándola por completo después de que siguieran sucediendo cosas. Mi madre no elaboró mucho sobre esa parte. No creo que ella supiera. Solo dijo que la señora Murphy siempre había sido muy espiritual. Tengo 34 años ahora. Vivo en una casa sin ventanas que den a otros edificios. Eso no es un accidente. Desarrollé una especie de fobia a las ventanas y también a las superficies reflectantes. He tenido un par de sueños sobre esa chica en la ventana a lo largo de los años. Nunca es un mal sueño. Nunca la veo con una mancha en su suéter como esa noche. Pero ella no sonríe en mis sueños como solía sonreírme. Esto siempre será una de esas experiencias espeluznantes que simplemente no tienen explicación. Música. Cuando era pequeña, mis padres me enviaban a la granja de mis abuelos en Pensilvania durante 2 semanas cada verano. La casa estaba en 40 acres, en su mayoría bosques. Honestamente, era más bosque que granja. Mi primo Francisco venía durante semanas diferentes, porque nuestros padres querían darles un descanso a nuestros abuelos entre visitas. Yo siempre iba las 2 primeras semanas de julio. Él siempre iba las 2 últimas semanas de agosto. La casa tenía 3 pisos. Pero el tercer piso era solo un ático con una habitación terminada que solía ser de mi papá cuando tenía mi edad. Ahí es donde dormía. El techo se inclinaba hacia abajo por ambos lados, y había una ventana que daba al patio trasero hacia el bosque. Mis abuelos se acostaban temprano, generalmente antes de las 9:00. Mis padres me decían que era de mala educación quedarme despierta después de ellos, así que me quedaba en mi habitación después de que me desearan buenas noches. Pero no dormía. Me quedaba leyendo con una linterna o jugando a mi Game Boy. No había mucho más que hacer allí. El primer verano pasó sin incidentes, pero empecé a notar cosas extrañas el segundo verano que estuve allí. Una de las primeras noches, estaba leyendo en la cama cuando oí pasos en las escaleras del ático. Sonaban suaves, como si alguien estuviera tratando de guardar silencio. Observé cómo el pomo de la puerta giraba y se abría unos 15 centímetros. Tan pronto como vi que la puerta se abría, apagué la luz y fingí estar dormida. Honestamente, pensé que era mi abuela que venía a verme, y me preocupaba meterme en problemas si descubría que estaba despierta, pero no oí nada después de eso. Ni pasos que se alejaran ni el sonido de la puerta cerrándose. Me obligué a dormir, asumiendo que o bien me había perdido la salida de mi abuela o ella todavía me estaba observando por alguna razón. A la mañana siguiente le conté a mi abuelo sobre los pasos. Dijo que la casa era vieja y hacía ruidos y que a veces los mapaches se metían en las paredes. Pensé que era una explicación especialmente extraña, porque estaba bastante segura de haber visto el pomo de la puerta girar, pero no quise decirlo. Los pasos eran demasiado suaves para ser los suyos de todos modos, así que simplemente asumí que era mi abuela, y que él no era consciente de ello. 3 noches después me desperté, o al menos pensé que me desperté porque mi cama temblaba. Había alguien parado a los pies de mi cama. Estaba oscuro, pero podía ver su silueta. No podía decir cuál de mis abuelos era, pero aún así me asustó. Cerré los ojos y conté en silencio hasta 100. Cuando los abrí, la persona se había ido. Me convencí de que había sido solo una pesadilla, pero no se sentía como tal. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la puerta de mi armario estaba abierta, aunque sabía que había estado cerrada la noche anterior, lo que me hizo dudar si realmente había estado dormida. Empecé a sospechar que mi abuela me estaba espiando mientras dormía, por estúpido que suene. Era la única explicación que tenía sentido para mí. Las personas mayores no siempre tienen el mejor control sobre sus mentes. Después de todo, era aterrador, pero no quería volver a mencionárselo a mis abuelos por miedo a molestarlos o faltarles el respeto. Cosas similares sucedieron periódicamente a lo largo de esa semana y la siguiente, y cuando llegó el momento de volver a casa, me sentí aliviada. Cuando mi madre me recogió, le conté todo. Ella se rió y dijo que era imposible sacar a mi abuela de la cama después de que se dormía. Luego me dijo que tenía una imaginación activa y que las casas viejas daban miedo. Dijo que Francisco nunca se quejaba de nada cuando se quedaba allí. Eso me hizo sentir que tal vez realmente estaba imaginando cosas. Volví el verano siguiente y sucedieron las mismas cosas. Nunca vi la cara de mi abuela, pero sabía que era ella. Empecé a irme a dormir mucho antes para reducir el riesgo de estar despierta para que sucediera algo espeluznante. Pasaron los años. Mis padres dejaron de enviarme a la granja de mis abuelos después de cierta edad, y una gran parte de mí se sintió aliviada.
Mis abuelos fallecieron cuando yo estaba en la universidad, con apenas unas semanas de diferencia. El funeral fue lo más deprimente de la historia. Además de lo triste que fue, tuve que conversar con un montón de parientes que no había visto en años, lo cual no me entusiasmaba. Uno de esos parientes era Francisco, con quien en realidad no había interactuado mucho, aunque teníamos la misma edad. Me tomó menos de un minuto darme cuenta de que no tenía nada en común con él. Además de nuestra edad, lo único que realmente teníamos en común era nuestro tiempo compartido en la granja. Así que le pregunté al respecto, sin saber realmente de qué más hablar, y sintiendo que algo relacionado con nuestros abuelos era un tema de conversación válido. Le conté lo que había experimentado allí, los pasos, la figura, la puerta del armario. Incluso le conté mi teoría de que era nuestra abuela. Esperaba que se riera o tal vez estuviera de acuerdo conmigo, pero me equivoqué. Con una expresión en blanco dijo, y nunca lo olvidaré: «Eso no es nada. Esa cosa solía tocarme». Escuché con horror cómo describía cosas que eran categóricamente peores de lo que yo había experimentado. Dijo que la misma figura se paraba a los pies de su cama cada pocas noches, pero no solo lo observaba como a mí. Sentía que el colchón se hundía como si se estuviera sentando. Luego sentía dedos en su cara trazando sus rasgos. A veces le agarraba la muñeca y la sostenía. Dijo que mantenía los ojos cerrados y permanecía inmóvil hasta que se iba. Le pregunté cómo sabía que no era uno de nuestros abuelos, y dijo, casi como si fuera obvio, que podía sentirlo, que lo estaba tocando tenía manos ásperas y rasposas, a diferencia de las de cualquiera de nuestros abuelos. Lo miré en shock. Realmente no podía creer lo que me estaba contando. ¿Por qué guardaría algo así para sí mismo? Se lo pregunté y dijo que no lo hizo, que le contó a su madre lo que había sucedido varias veces. Ella no le creyó, y de hecho se enojó cuando él se quejó con ella. Así que dejó de hablar de eso, y se dijo a sí mismo que mientras mantuviera los ojos cerrados y no se moviera, todo estaría bien. Escucharlo decirme eso fue literalmente horrible. No solo confirmó todo lo que yo misma había estado experimentando, sino que lo empeoró mucho. Francisco y yo dejamos de hablar de eso después, y pude darme cuenta de que ambos solo queríamos olvidarnos de la pesadilla compartida y dejarla en el pasado con el resto de nuestra infancia. Pero si no era mi abuela quien venía a mi habitación por la noche, no me gusta pensar en lo que podría significar. La forma en que Francisco lo describió como una cosa es algo que todavía me asusta. Pero es mejor pensar en cómo podría haber sido un ser humano. Eso significaría que había una persona que mis abuelos no conocían viviendo en su casa durante años. No sé cuál es peor.